David Collins, un hombre de buen corazón, no tenía idea de que su vida cambiaría para siempre el día que conoció a Ilaiche, un joven negro que jugaba solo en el parque. Durante semanas, Ilaiche saludó a un padre imaginario, con una sonrisa llena de esperanza e inocencia. Pero cuando David se enteró de la desgarradora verdad de que Ilaiche había perdido a sus dos padres y estaba en cuidado adoptivo, su vínculo se profundizó. Lo que David haga a continuación para cambiar la vida de este niño te dejará sin palabras. ¿Qué movió a David a entrar en el mundo de Elías? ¿Y cómo este simple gesto se convirtió en algo mucho más grande? Estén atentos para averiguarlo. Y antes de sumergirnos, háganos saber desde dónde está viendo hoy. Si esta historia de amor, compasión y segundas oportunidades te resuena, no olvides presionar el botón de suscripción. El sol se hundía bajo en el cielo, pintando el vecindario suburbano en cálidos tonos anaranjados y dorados. David, un hombre blanco de unos 30 y tantos años con ojos amables y algunas líneas de risa, cerró la puerta principal de su acogedora casa de 2 pisos. Sus 2 hijos, Emily y Ethan, rebotaban emocionados en la acera, sus energías aparentemente no se veían afectadas por el largo día de verano. Muy bien, tropas, dijo David con una sonrisa. ¿Listo para nuestra aventura nocturna? Emily, de 8 años, balanceando sus rubias coletas, levantó el puño en el aire a tiempo parcial. Ethan, de 6 años, agarrando un dinosaurio de peluche desgastado, asintió con entusiasmo. ¿Podemos quedarnos más tiempo hoy, papá? ¿Por favor? David se rió entre dientes, despeinando el cabello de Ethan. Bueno, mira amigo, vamos a movernos antes de que oscurezca. El trío partió por la calle tranquila, la charla de los niños llenando el aire. Los vecinos saludaban desde los porches y el aroma de las barbacoas flotaba en la brisa. Era una noche perfecta de finales de verano, de esas que parecían prolongarse eternamente. Cuando doblaron la esquina, apareció a la vista el parque local. Un colorido patio de recreo se encontraba en su centro, rodeado de césped cuidadosamente recortado y robles altísimos. Los ojos de Emily y Ethan se iluminaron al verlo. El último es un huevo podrido. Emily gritó, despegando en un sprint. Ethan se rió y corrió tras ella, sus pequeñas piernas trabajando horas extras para mantenerse al día. David los vio irse, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Este era su ritual, una preciosa porción de tiempo familiar extraída de días ocupados llenos de trabajo y escuela. Tengan cuidado, ustedes dos. Gritó, acelerando el paso para ponerse al día. Para cuando David llegó al patio de recreo, Emily ya estaba escalando el gimnasio de la jungla como una profesional. Mientras Ethan se dirigía directamente a los columpios. David se acomodó en un banco cercano, sacó un libro pero vigiló a sus hijos. Hola Odad. Ethan gritó, sus piernas bombeando furiosamente en el columpio. Quiero tocar el cielo. David dejó su libro a un lado y se puso de pie. Muy bien, capitán Ethan, prepárese para despegar. Se movió detrás del columpio, dando suaves empujones a Ethan que lo hicieron volar más y más alto. La voz de Emily sonó desde lo alto del gimnasio de la jungla. Papá, mírame. Soy la reina del castillo. David se volvió, ofreciéndole una ola real. Saluden a la reina Emily. Que tu reinado sea largo. Y justo cuando alternaba entre empujar a Ethan y ver las atrevidas hazañas acrobáticas de Emily en el patio de recreo, la mirada de David deambulaba por el parque. Fue entonces cuando notó por primera vez al chico. Era pequeño, probablemente alrededor de los 7 años, de piel oscura y cabello muy corto. El niño se quedó solo al otro lado del parque, cerca de un grupo de árboles. Lo que llamó la atención de David no fue solo que el niño estaba solo, sino lo que estaba haciendo. El niño sostenía una pelota roja brillante en sus manos, la lanzaba al aire y la atrapaba. Nada inusual en eso, excepto una gran captura. Papá. El niño exclamó, su voz atravesando el tranquilo parque. David parpadeó, mirando a su alrededor. No había nadie más cerca del niño. Sin adultos, sin otros niños. Solo la pequeña figura jugando a atrapar con el aire. Mira esto, papá.
El niño volvió a gritar, esta vez girando en círculo antes de lanzar la pelota alto. Cuando lo atrapó, saltó de un lado a otro, aplaudiendo. ¿Viste eso? ¿No fue genial? Una extraña sensación se apoderó del pecho de David mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. El niño parecía tan genuinamente feliz que su rostro se iluminó de alegría mientras jugaba con su compañero invisible. Pero también había algo más allí, algo que le dolía el corazón a David. Papá. La voz de Isen hizo que David volviera a la realidad. ¿Puedes empujarme de nuevo? Me detuve. David volvió su atención a su hijo, dándole otro empujón al columpio, pero sus ojos seguían volviendo al niño al otro lado del parque. El niño había dejado de jugar a atrapar. Ahora corría en círculos, deteniéndose ocasionalmente para señalar algo que solo él podía ver. Mira, papá, una mariposa. Es tan bonito. Emily bajó del gimnasio de la jungla y tiró de la manga de David. Papi, ¿con quién habla ese chico? David dudó, sin saber cómo explicar lo que estaban viendo. No estoy seguro, cariño. Parece que está jugando a fingir. Emily frunció el ceño. ¿Pero por qué está solo? La pregunta flotaba en el aire, y David sintió una punzada de tristeza. No lo sé, Em. A veces las personas están solas por todo tipo de razones. A medida que avanzaba la noche, David se encontraba cada vez más distraído por el niño solitario. Observó cómo el niño se balanceaba solo, empujándose del suelo con los pies y hablando animadamente con su padre imaginario. Más alto, papá. Empújame más alto. El niño gritó, sus piernas bombeando furiosamente. Voy a tocar las nubes. La mano de David se movió, una parte de él quería acercarse y darle un empujón de verdad al niño. Pero algo lo detuvo. ¿Era lo correcto entrometerse en este momento privado? ¿O sería más amable dejar que el niño juegue a hacer creer? Doug, ¿podemos jugar a la táctica? Preguntó Isen, saltando del columpio. Por favor, Emily intervino. Sí, papá, lo eres. David dudó, dividido entre la petición de sus hijos y su creciente curiosidad por el niño al otro lado del parque. Al final, la familia ganó. Muy bien, pequeños monstruos, gruñó juguetonamente, agachándose. Mejor corre rápido, porque aquí viene el monstruo de las cosquillas. Chillidos de deleite estallaron cuando Emily y Isen salieron corriendo con David en persecución. Se lanzaron entre el columpio y el tobogán, y las risas resonaron por todo el parque. Durante unos minutos, David estuvo completamente inmerso en el juego, la alegría de sus hijos alejando todos los demás pensamientos de su mente. Pero mientras perseguía a Isen alrededor de un árbol, David volvió a ver al niño. Esta vez el niño estaba sentado en el césped, con las piernas cruzadas, hablando animadamente al espacio vacío a su lado. Y luego Bill le dijo que los dinosaurios no eran reales, pero yo le dije que sí porque vimos sus huesos en el museo. ¿Recuerdas, papá, cuándo me llevaste allí para mi cumpleaños? La voz del niño estaba tan convencida de la realidad de su padre imaginario, que David sintió que se le apretaba la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño viniendo al parque solo, creando un padre de la nada? Te tengo. El grito triunfal de Isen atravesó los pensamientos de David. Pequeños brazos envueltos alrededor de sus piernas, y David fingió tropezar. Oh no. El poderoso Isen me ha derrotado. Cayó dramáticamente al suelo, Isen riendo mientras se subía encima de su papá. Emily se unió, cayendo sobre el pecho de David. Ganamos. Vencimos al monstruo de las cosquillas. David abrazó a sus hijos, abrazándolos. En ese momento, el contraste entre su realidad y los chicos solitarios que hacen creer le golpeó fuerte. Aquí estaba, rodeado del amor y la risa de sus hijos, mientras que al otro lado del parque, un niño tenía que inventar ese amor por sí mismo. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, David puso fin a regañadientes a su visita al parque. Tiempo por delante en casa, niños. Mamá tendrá la cena lista pronto. Hubo las protestas y súplicas habituales durante solo 5 minutos más, pero finalmente Emily y Isen recogieron sus cosas.
Mientras se preparaban para irse, David lanzó una última mirada hacia el niño. Para su sorpresa, el niño lo miraba fijamente. Por un breve momento, sus ojos se encontraron a lo lejos. El niño le hizo un saludo pequeño y tímido, que David devolvió automáticamente. Entonces el niño se dio la vuelta y volvió a hablar con su invisible compañero. Vamos, papá, deberíamos irnos a casa también. Corre hacia la puerta. Con eso, el niño salió corriendo, su padre imaginario aparentemente pisándole los talones. David observó hasta que la pequeña figura desapareció a la vuelta de la esquina del parque. El camino a casa estaba lleno de relatos emocionados de Emily y Ethan sobre sus aventuras en el patio de recreo, pero la mente de David seguía volviendo al niño. ¿Quién era él? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y por qué sintió la necesidad de crear un padre imaginario con el que jugar? Mientras se acercaban a su casa, con el cálido resplandor de la luz del porche dándoles la bienvenida a casa, David se prometió en silencio a sí mismo que volvería al parque mañana y pasado si era necesario. Necesitaba saber más sobre este niño que jugaba solo. Para entender por qué se sintió obligado a inventar una figura paterna. Tal vez, pensó David mientras conducía a sus hijos adentro, había algo que podía hacer para ayudar. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era sujetar a sus propios hijos un poco más fuerte. Agradecido por la familia que tenía, y muy consciente de aquellos que no fueron tan afortunados. El aroma de la cocina de Sarah llenó el aire cuando entraron, y comenzó el caos habitual de la hora de la cena. Pero incluso cuando David ayudó a Ethan a lavarse las manos y escuchar la descripción detallada de Emily de su castillo en el gimnasio de la jungla, una parte de su mente permaneció en el parque con el niño que tenía un padre que solo él podía ver. David sonrió, erizando el cabello de Ethan. Bueno, a ver cómo va, amigo. Salgamos antes de que sea demasiado tarde. Mientras caminaban hacia el parque, David se encontró escaneando el área, buscando al niño de ayer. Una parte de él esperaba que el niño no estuviera allí, que tal vez se hubiera imaginado toda la escena. Pero cuando doblaron la esquina y el patio de recreo apareció a la vista, el corazón de David se hundió un poco. Allí estaba él, la misma pequeña figura del día anterior. Jugando solo cerca del columpio. Emily y Ethan corrieron hacia adelante, ansiosos por comenzar sus aventuras. David gritó sus recordatorios habituales: ten cuidado y quédate donde pueda verte, antes de sentarte en el mismo banco que ayer. Pero esta vez su libro permaneció sin abrir en su regazo. Su atención se centró en el niño solitario al otro lado del patio de recreo. El niño, David aún no sabía su nombre, estaba involucrado en lo que parecía un intenso juego de escondite. Tápese los ojos, cuente en voz alta hasta 10, luego corra alrededor del equipo del patio de recreo, mirando detrás de los árboles y arbustos. Te encontré, papá. El niño exclamaba periódicamente, su rostro se iluminaba de alegría cada vez que descubría a su padre invisible. David observaba, su corazón se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. La imaginación de los niños era impresionante, creando todo un mundo de juego con un compañero invisible, pero la soledad subyacente era imposible de ignorar. Después de unos 20 minutos de esto, el niño pasó a jugar en las barras de mono. Mírame, papá. Gritó, balanceándose de barra en barra con una agilidad sorprendente para su tamaño. Logré cruzar todo el camino. Incapaz de resistirse por más tiempo, David se puso de pie y lentamente atravesó el patio de recreo. Se acercó con cautela, sin querer asustar al niño o interrumpir su juego. A medida que se acercaba, David pudo ver al niño con mayor claridad. Era pequeño para su edad, de piel morena cálida y cabello negro muy corto. Su ropa estaba limpia pero bien gastada, las rodillas de sus jeans remendadas en varios lugares. El niño ahora estaba sentado encima de las barras de mono, con las piernas balanceándose libremente. Parecía estar en una conversación profunda con su padre invisible. Y luego podríamos ir a por helado, ¿verdad, papá? Con chispas y todo. David se aclaró la garganta suavemente. La cabeza del chico se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos de sorpresa al ver a alguien tan cerca. Hola, dijo David gentilmente, ofreciéndole una cálida sonrisa.
Eso parece divertido. ¿Con quién estás jugando? El chico dudó un momento, claramente dividido entre la timidez y el deseo de compartir su juego. Después de una breve pausa, señaló el espacio vacío a su lado en las barras de mono. Ese es mi papá, dijo, su voz es una mezcla de orgullo y desafío, como si desafiara a David a contradecirlo. Es muy fuerte y rápido. Él puede hacer volteretas en las barras de mono. El corazón de David se encogió ante la seriedad de la voz de los chicos. En lugar de cuestionarlo o corregirlo, decidió seguir el juego. ¡Wow! Tu papá suena como un tipo increíble, dijo David, con la voz llena de calidez genuina. Apuesto a que es genial en todo tipo de juegos, ¿eh? La cara de los chicos se iluminó, su cautela anterior se desvaneció. Sí, es el mejor en todo. Puede correr súper rápido y saltar muy alto, y siempre me deja ganar al escondite. David se rió entre dientes. Eso es muy amable de su parte. Mis nombres David, por cierto. ¿Cuál es el tuyo? Soy Ilaiche, respondió el niño, balanceando las piernas un poco más rápido. Tengo 7 y medio. Encantado de conocerte, Ilaiche, dijo David. ¿Tú y tu papá vienen al parque a menudo? Ilaiche asintió con entusiasmo. Todos los días después de la cena. Papá dice que es importante hacer ejercicio y tomar aire fresco. La mente de David corrió, tratando de encontrar las palabras adecuadas para mantener la conversación sin entrometerse demasiado. Eso es muy inteligente de su parte. Mis hijos y yo tratamos de venir aquí la mayoría de las noches también. Quizás nos volvamos a ver alguna vez. Eso estaría bien, dijo Ilaiche, luego se volvió hacia el espacio vacío a su lado. ¿Verdad, papá? Podemos jugar todos juntos. David observó cómo Elías asintió, aparentemente escuchando la respuesta imaginaria de su padre. La inocencia y la esperanza en los ojos de los niños eran casi insoportables. Bueno, Ilaiche, debería volver con mis hijos, dijo David, señalando a Amalek y Isen, que estaban ocupados construyendo un elaborado reino de arena. Pero fue muy agradable hablar contigo. Y, encantado de conocer a tu papá, también. Ilaiche sonrió. Papá dice que fue un placer conocerlo a usted también, señor David. Mientras David volvía a su banco, su mente daba vueltas. La interacción había sido breve, pero le dejó una profunda sensación de tristeza. ¿Por qué este niño sintió la necesidad de crear un padre imaginario? ¿Dónde estaban sus verdaderos padres? Durante la siguiente hora, David dividió su atención entre sus propios hijos y observó subrepticiamente a Elías. El niño continuó con sus juegos, a veces jugando solo, a veces interactuando con su padre invisible. David se maravilló del detalle de la imaginación de Elías. El niño parecía tener toda una personalidad y una historia de fondo creadas para su pretendido padre. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el patio de recreo, David notó que un grupo de niños entraba al parque. Les acompañaba una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en una teta. Algo en la forma en que cuidaba a los niños, revisando un portapapeles y contando cabezas, hizo que David pensara que ella no era una madre, sino una especie de cuidadora. Ilaiche, que había estado en medio de una animada conversación con su papá sobre sus superhéroes favoritos, de repente se detuvo. Miró al grupo, luego volvió al espacio vacío a su lado. Me tengo que ir ahora, papá, dijo Ilaiche, con la voz teñida de tristeza. Pero nos vemos mañana. ¿Verdad? A la misma hora, en el mismo lugar. A David le dolía el corazón mientras veía a Ilaiche saltar de las barras de mono y darle un rápido abrazo al aire a su lado. Luego el niño corrió para unirse al grupo de niños. Curioso, David se acercó a un padre cercano que reconoció de visitas anteriores al parque. Disculpe, dijo en voz baja. ¿Sabes algo de ese grupo de niños? ¿Los de la mujer del portapapeles? El otro padre, una mujer de aspecto amigable de unos 40 años, miró al grupo. Oh, esos son los niños adoptivos de la casa de Suníside. Los traen aquí un par de veces a la semana para pasar un rato al aire libre. David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
¿Hijos adoptivos? ¿Todos ellos? La mujer asintió. Sí, es triste, ¿no? Algunos de ellos han estado en el sistema durante años. Ese niño con el que estabas hablando antes, Ilaiche, creo que se llama. Él ha estado rebotando alrededor de hogares de acogida por un tiempo, pobrecita. David observó cómo Elías se alineaba con los otros niños, su entusiasmo anterior fue reemplazado por un silencioso cumplimiento. Los ojos del niño recorrieron el patio de recreo por última vez, como si buscaran a su padre imaginario. ¿Conoce su historia? Preguntó David, tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué no es el cuidado de crianza? La mujer se encogió de hombros. No conozco todos los detalles, pero he escuchado fragmentos de los cuidadores. Parece que su madre falleció cuando él era muy joven. ¿Y su papá? Bueno, digamos que no era apto para ser padre. Y Ilaiche ha estado en el sistema desde entonces. David sintió que una ola de emociones se apoderaba de él. Tristeza, ira, impotencia. Y nadie lo adoptó. Parece un chico tan dulce. No siempre es tan simple, dijo la mujer, con la voz suave de simpatía. Mucha gente quiere adoptar bebés o niños muy pequeños. A los niños mayores como Ilaiche, a veces se les pasa por alto. Además, he oído que tiene algunos problemas de comportamiento. Nada importante, solo el tipo de cosas que esperarías de un niño que ha pasado por tanto. David observó cómo el grupo de niños adoptivos salía del parque y Ilaiche subiendo por la retaguardia. Justo antes de irse, el niño se volvió y saludó con la mano, no a David ni a nadie más en el patio de recreo, sino al espacio vacío cerca de las barras de mono donde había estado su padre imaginario. La realización golpeó a David como una tonelada de ladrillos. Ilaiche, este niño pequeño brillante e imaginativo, no tenía a nadie, ni un verdadero padre con quien jugar, ni un hogar estable al que regresar cada noche. En cambio, creó todo un mundo de fantasía, completo con un padre cariñoso y atento que nunca se perdía una visita al parque. Mientras David reunía a sus propios hijos y se dirigía a casa, su mente se aceleraba. ¿Cuánto tiempo había estado Elías representando este escenario? ¿Cuántas tardes había pasado en este parque fingiendo tener la familia que tanto deseaba? El camino a casa fue borroso. Emily charló sobre su castillo de arena e Isen mostró con orgullo una roca genial que había encontrado, pero David apenas podía concentrarse en sus palabras. Sus pensamientos seguían volviendo a Ilaiche, a su sonrisa brillante, su vívida imaginación y la tristeza subyacente en sus ojos. Una vez en casa, David siguió los pasos de la rutina nocturna, ayudando con los baños, leyendo cuentos para dormir, arropando a sus hijos. Pero su corazón no estaba en eso. Cada vez que miraba a Emily y Isen, seguros y amados en sus camas, pensaba en Ilaiche probablemente acostado en un hogar de acogida, todavía fingiendo que su papá estaría allí por la mañana. La casa estaba en silencio, el suave resplandor de la luz de la cocina proyectaba largas sombras en la habitación. David se sentó a la mesa, con las manos envueltas alrededor de una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Su mente seguía en el parque, repitiendo su encuentro con Ilaiche una y otra vez. Sarah entró en la cocina, frunciendo el ceño preocupada. Shed notó la distracción de David durante la cena, la forma en que sus ojos parecían lejanos incluso mientras ayudaba a Isen a cortar su pollo y escuchaba las historias de Emily sobre la escuela. David, dijo en voz baja, deslizándose en la silla frente a él. ¿Qué está pasando? Has estado a 1.000.000 de millas de distancia toda la noche. David levantó la vista y se encontró con la mirada preocupada de su esposa. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar la confusión en su corazón. Hoy conocí a un chico en el parque, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Su nombre es Ilaiche. Tiene 7 años. ¿Y él? Fingía tener un padre. Las cejas de Sarah se entrelazaron en confusión. ¿Fingiendo tener un papá? ¿Dónde están sus padres? Las manos de David se apretaron alrededor de su taza. Está en cuidado adoptivo, Sarah. Lo ha sido durante años. Aparentemente, su madre murió cuando él era muy pequeño, y su padre,
bueno, no estaba en condiciones de ser padre. Sarah extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mano de David con la suya. ¿Entonces él no es nadie? Sin familia en absoluto. David negó con la cabeza, sintiendo crecer el nudo en la garganta. Nadie. Ha estado saltando por el sistema durante años y ahora ha creado toda esta fantasía de tener un papá que lo ama y juega con él. Es desgarrador, Sarah. No puedo dejar de pensar en él. Sarah se quedó callada por un momento, procesando la información. Cuando volvió a hablar, su voz estaba llena de emoción. No puedo imaginar lo solo que debe estar para crear un padre imaginario como ese. Ningún niño debería tener que fingir tener una familia amorosa. David asintió, sintiendo una oleada de alivio que Sarah entendió. Yo sé. Y yo simplemente. Siento que tenemos que hacer algo. No puedo volver al parque mañana y fingir que no vi lo que vi, que no sé lo que sé ahora. Sarah le apretó la mano, con una pequeña sonrisa sonando en las comisuras de la boca. Siempre has tenido un gran corazón, David. Es una de las cosas que más amo de ti. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo podemos ayudar? David respiró hondo, expresando la idea que se había estado formando en el fondo de su mente desde que salió del parque. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre la acogida hace unos años, antes de que Emily comenzara la escuela? Los ojos de Sarah se abrieron ligeramente. ¿Quieres criar a Ilaiche? No lo sé, admitió David. Quizás. O tal vez solo fomentar en general. Pero sé que quiero hacer algo. Ese niño necesita a alguien, Sarah. Necesita una familia de verdad, no solo un padre imaginario que desaparece cuando cierra el parque. Sarah permaneció callada durante un largo momento, con el pulgar trazando círculos en el dorso de la mano de David. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban claros y decididos. Está bien, dijo simplemente. Hagámoslo. David parpadeó, sorprendido por su rápido acuerdo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sarah asintió. Hemos hablado de acogida antes. Tenemos el espacio. Tenemos el amor para dar. Y si hay niños por ahí como Ilaiche que necesitan tanto una familia, tienen que inventar una. Bueno, ¿cómo podemos al menos no intentarlo? David sintió que una ola de amor y gratitud lo inundaba. Se inclinó sobre la mesa, presionando un suave beso en los labios de Sarah. Gracias, murmuró. Para entender. Por estar dispuesto a asumir esto. Sarah sonrió, apretando su mano de nuevo. Estuvimos juntos en esto, David. Siempre lo he sido, siempre lo seré. Ahora, ¿cuál es nuestro próximo paso? Pasaron la siguiente hora investigando agencias de acogida en su área, tomando notas y discutiendo el proceso. Para cuando se fueron a la cama, ya tenían un plan. Se comunicarían con una agencia local por la mañana para preguntar sobre cómo convertirse en padres adoptivos. Al día siguiente era sábado, y mientras David y Sarah preparaban el desayuno, decidieron que era hora de hablar con Emily y Ethan sobre lo que estaban considerando. Niños, dijo David, mientras todos se sentaban alrededor de la mesa, con los platos llenos de panqueques. Mamá y yo tenemos algo de lo que nos gustaría hablar contigo. Emily levantó la vista, goteando jarabe de su tenedor. ¿Vamos a tener un cachorro? Preguntó emocionada. Sarah se rió entre dientes. No, cariño, un cachorrito no. Pero se trata de nuestra familia. ¿Sabes lo afortunados que somos, verdad? Para tenernos el uno al otro. Para tener un hogar donde todos estuvieran seguros y amados. Ethan asintió solemnemente, con la boca llena de panqueques. Emily inclinó la cabeza con curiosidad. Sí, por supuesto. ¿Por qué? David respiró hondo. Bueno, no todos los niños tienen tanta suerte como ustedes dos. Algunos niños no tienen familias propias. No tienen una mamá o un papá o un hogar donde se sientan seguros. Emily abrió los ojos. ¿En serio? ¿Pero dónde viven? Algunos de ellos viven en hogares especiales llamados hogares de acogida, explicó Sarah gentilmente.
donde otras familias los cuidan por un tiempo. Pero no es lo mismo que tener tu propia familia. David se inclinó hacia adelante, encontrándose con los ojos de cada uno de sus hijos. Mamá y yo estamos pensando en convertirnos en padres adoptivos. Eso significa que podríamos tener otro hijo que venga a vivir con nosotros por un tiempo. Un niño que necesita una familia, aunque sea temporal. Hubo un momento de silencio mientras Emily y Ethan procesaban esta información. Entonces Ethan habló, con la voz baja. ¿Dormirían en mi habitación? Sarah sonrió. No, cariño. Tenemos esa habitación libre arriba, ¿recuerdas? Nosotros preparamos eso para ellos. Emily frunció el ceño en concentración. ¿Es por ese chico con el que hablaste en el parque, papá? ¿El que estaba jugando solo? David sintió una oleada de orgullo por la percepción de sus hijas. En parte, sí. Su nombre es Ilaiche y no tiene familia propia. Verlo fingiendo tener un padre me hizo darme cuenta de cuánto necesitan ayuda algunos niños. Emily asintió lentamente. Eso es realmente triste. No puedo imaginar no tenerte a ti y a mamá. Ella se quedó callada por un momento, luego levantó la vista con determinación en sus ojos. Creo que deberíamos hacerlo. Deberíamos ayudar a niños como Ilaiche. Ethan, no queriendo quedarse fuera, intervino. Sí, puedo compartir mis juguetes con ellos. Y tal vez quieran jugar Legos conmigo. David sintió que su corazón se hinchaba de amor por sus hijos. Extendió la mano, alborotando el cabello de Ethan y apretando la mano de Emily. Ustedes dos son increíbles, ¿lo saben? Esto sería un gran cambio para nuestra familia. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con eso? Ambos niños asintieron enfáticamente. Emily volvió a hablar, con la voz seria más allá de sus años. Si podemos ayudar a un niño a tener una familia de verdad, en lugar de fingir, deberíamos hacerlo. Es lo correcto. Sarah se secó una lágrima del ojo, sonriendo a su hija. Tienes toda la razón, Emily. Es lo correcto. El resto del desayuno estuvo lleno de preguntas de los niños. ¿Llegarían a conocer a Ilaiche? ¿Cuánto tiempo se quedaría un niño adoptivo con ellos? ¿Podrían ayudar a decorar la habitación libre? David y Sarah respondieron lo mejor que pudieron, enfatizando que apenas estaban al comienzo del proceso y que aún quedaba mucho por aprender. Después del desayuno, mientras los niños estaban ocupados con una película, David y Sarah se sentaron frente a la computadora y respiraron hondo. David escribió agencias locales de cuidado temporal en la barra de búsqueda. Aquí no va nada, murmuró, haciendo clic en el primer resultado. Pasaron la siguiente hora leyendo el sitio web de la agencia, aprendiendo sobre los requisitos para convertirse en padres adoptivos, la capacitación involucrada y los diferentes tipos de cuidado adoptivo. Cuando terminaron, ambos sintieron una mezcla de emoción y nerviosismo. Es mucho, dijo Sarah, recostándose en su silla. Las inspecciones de viviendas, las verificaciones de antecedentes, las clases de capacitación. ¿Estamos listos para todo esto? David le tomó la mano, apretándola suavemente. Creo que sí. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es, ¿verdad? Y solo piense en la diferencia que podríamos hacer en la vida de un niño. Sarah asintió, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Tienes razón. Y aún no nos comprometimos a nada, solo estábamos dando el primer paso. David hizo clic en el botón Contáctenos, abriendo el formulario de correo electrónico de la agencia. Juntos, compusieron un mensaje presentándose y expresando su interés en convertirse en padres adoptivos. El dedo de David pasó por encima del botón Enviar por un momento. ¿Listo?, preguntó, mirando a Sarah. Ella asintió, colocando su mano sobre la suya sobre el ratón. ¿Listo? Juntos, hicieron clic en enviar, observando cómo el mensaje desaparecía en el ciberespacio. Estaba hecho. Habían dado el primer paso. Cuando cerraron la computadora y se fueron a reunirse con sus hijos a la sala de estar, David sintió un sentido de propósito que no había experimentado en años.
Él no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, si terminarían criando a Elías específicamente o a otro niño necesitado. Pero él sabía que estaban en el camino correcto esa noche. Mientras David metía a Isen en la cama, su hijo lo miró con ojos serios. Papá, dijo en voz baja, ¿crees que Ilaiche está bien esta noche? A pesar de que no tiene un verdadero padre para arroparlo. David sintió que su corazón se le encogía. Se alisó el cabello de Isen de la frente, considerando su respuesta cuidadosamente. Eso espero, amigo. E incluso si no está bien en este momento, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a niños como él, para asegurarnos de que tengan a alguien que los acueste por la noche. Isen asintió, aparentemente satisfecho con esta respuesta. Bien, murmuró, sus ojos ya se cerraban a la deriva. Todos deberían tener a alguien que los arrope. Cuando David apagó la luz y cerró la puerta de Isen, se sintió más seguro que nunca de que habían tomado la decisión correcta. Cualesquiera que fueran los desafíos que tenían por delante en su viaje para convertirse en padres adoptivos, sabía que valdría la pena para Ilaiche y para todos los niños que pretendían tener una familia. Harían todo lo posible para marcar la diferencia. Un paso a la vez, un niño a la vez. Intentarían traer un poco más de amor al mundo. Los días posteriores a la decisión de David y Sarah de explorar la acogida estuvieron llenos de una mezcla de emoción y anticipación nerviosa. Recibieron una respuesta de la agencia de acogida, estableciendo una reunión inicial para discutir el proceso. Mientras tanto, la vida continuó como de costumbre, con trabajo, escuela y sus viajes nocturnos regulares al parque. Cada vez que visitaban el patio de recreo, David se encontraba escaneando el área, con la esperanza de echar un vistazo a Ilaiche, pero durante varios días, el niño no apareció por ningún lado. David trató de ocultar su decepción, centrándose en cambio en la obra de Amelie y Isen, pero no pudo evitar preguntarse sobre el paradero y el bienestar de Ilaiche. Pasaron casi 2 semanas cuando David finalmente vio a la pequeña figura familiar cerca del columpio. Su corazón saltó al reconocer a Ilaiche una vez más entablando conversación con su padre imaginario. Emily. Isen. David llamó a sus hijos mientras corrían hacia el patio de recreo. Hablaré con un amigo para quedarme un rato y poder verte, ¿de acuerdo? Ambos niños asintieron, apenas disminuyendo su entusiasmo por llegar a los toboganes. David respiró hondo y atravesó el parque hasta donde Ilaiche estaba sentado en un columpio, con los pies arrastrándose por la tierra mientras se balanceaba suavemente de un lado a otro. Cuando David se acercó, pudo escuchar fragmentos de la conversación unilateral de Elías. Y entonces la señorita Johnson dijo, mi dibujo fue realmente bueno, papá. Incluso lo puso en la pared. ¿Lo viste cuando viniste a recogerme? El corazón de David se encogió ante el elaborado mundo de fantasía que Ilaiche había creado. Se aclaró la garganta suavemente, sin querer asustar al chico. Hola, Ilaiche. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy David. La cabeza de Elías se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos de reconocimiento y un toque de cautela. Oh, hola, señor David, dijo en voz baja, con los pies quietos en la tierra. David sonrió cálidamente, agachándose para estar a la altura de los ojos con Ilaiche. Es bueno verte de nuevo. He estado esperando encontrarme contigo. ¿Cómo has estado? Elías se encogió de hombros, sus ojos saltando entre David y el espacio vacío a su lado. Estoy bien, murmuró. David asintió, manteniendo su voz suave y alentadora. Eso es bueno. Oye, me preguntaba si tal vez te gustaría hablar un rato. Me encantaría escuchar sobre lo que has estado haciendo. Ilaiche vaciló, claramente dividido entre su timidez y el deseo de atención de un adulto real. Después de un momento, asintió levemente. Bien, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. David se acomodó en el columpio junto a Elías, moviéndose lentamente para no asustar al niño. Entonces, Ilaiche comenzó, manteniendo su tono ligero y amigable. ¿En qué grado estás en la escuela? Segundo grado, respondió Ilaiche, con los dedos torcidos en las cadenas del columpio. ¿Segundo grado? ¡Guau!, dijo David con entusiasmo. Eso debe ser emocionante.
¿Cuál es tu tema favorito? Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de la boca de Elías. Me gusta la clase de arte, admitió. Tenemos la oportunidad de pintar, dibujar y hacer cosas con arcilla. David sonrió, contento de ver un poco de entusiasmo por parte del chico. La clase de arte suena increíble. Apuesto a que eres muy bueno en eso, ¿eh? La sonrisa de Ilaiche se ensanchó un poco más. La señorita Johnson dice que sí. Ella puso mi foto de un tigre en la pared la semana pasada. ¿Un tigre? Ese debe haber sido un gran dibujo, dijo David. Me encantaría ver tu obra de arte alguna vez. ¿También te gusta dibujarlo en casa? Ante la mención de su hogar, la sonrisa de Ilaiche se desvaneció un poco. A veces, dijo en voz baja, cuando tengo papel y crayones. David sintió que había tocado un tema delicado. Rápidamente cambió de rumbo. Bueno, quizás la próxima vez que estés en el parque podrías traer un dibujo para mostrármelo. Apuesto a que podrías hacer una foto increíble de este patio de recreo. Ilaiche asintió, pareciendo alegrarse ante la idea. Sí, tal vez, dijo, luego después de una pausa. ¿Le gusta dibujar, señor David? David se rió entre dientes. Oh, no soy muy bueno en eso. Mis figuras de palo apenas parecen personas. Pero me encanta ver el arte de otras personas. A mi hija Emily también le gusta dibujar. ¿Emily es tu pequeña? Preguntó Ilaiche, mirando hacia donde Emily y Isen estaban jugando en las barras de mono. Así es, dijo David, sintiendo un calor en su pecho por el interés de Elías. Y ese es mi hijo Isen. Son 8 y 6. Elías se quedó callado por un momento, observando a los otros niños jugar. Cuando volvió a hablar, su voz era tan suave que David tuvo que inclinarse para escucharlo. Debe ser agradable tener una hermana o un hermano. La melancolía en el tono de Elías hizo que el corazón de David doliera. Puede ser, dijo suavemente. Pero apuesto a que tienes amigos en la escuela y donde vives, ¿verdad? Ilaiche se encogió de hombros, con los ojos fijos en el suelo. Supongo. Pero me mudo mucho, así que es difícil hacer amigos. David asintió, tratando de mantener su expresión neutral a pesar de la tristeza que sentía. Eso debe ser duro. ¿En cuántas casas has vivido? Elías frunció el ceño mientras pensaba. No estoy seguro. Mucho. La señorita Clara dice que llevo 4 años en el sistema. David hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Durante años. Eso significaba que Ilaiche había estado en cuidado de crianza desde que era apenas un niño pequeño. La realización lo golpeó con fuerza, y tuvo que respirar hondo para estabilizar su voz. Eso es mucho tiempo, dijo en voz baja. Debe ser difícil moverse tanto. Elías asintió, luego miró a David con un toque de desafío en sus ojos. Pero mi papá siempre viene conmigo sin importar a dónde vaya. Él está ahí. David sintió un nudo en la garganta. Sabía que probablemente debería desalentar esta fantasía, pero no podía atreverse a romper el mecanismo de afrontamiento de los niños. En cambio, él simplemente dijo, eso es bueno, Ilaiche. Todo el mundo necesita a alguien con quien pueda contar. Se sentaron en silencio por unos momentos, balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. David se devanó los sesos buscando una forma de mantener la conversación, para aprender más sobre este niño resistente. Entonces, Ilaiche, finalmente dijo, ¿qué te gusta hacer por diversión? Además de dibujar, quiero decir. El rostro de Ilaiche se iluminó un poco. Me gusta leer, dijo. Especialmente libros sobre animales. Y me gusta jugar al fútbol, pero no lo hago muy a menudo. David sonrió, agradecido por esta visión de los intereses de Ilaiche. Leer es genial. ¿Cuál es tu animal favorito para leer? Tigres, dijo Ilaiche sin dudarlo. Son tan grandes y fuertes, y sus rayas son realmente geniales. Los tigres son increíbles, David estuvo de acuerdo. ¿Alguna vez has estado en un zoológico para ver uno en la vida real? Ilaiche sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos. No, pero realmente quiero.
Mide. Se detuvo, miró el espacio vacío a su lado y luego volvió a mirar a David. Quiero decir, espero poder ir algún día. El corazón de David se rompió un poco por la autocorrección de Elías, por la forma en que parecía recordar que su padre no era real en presencia de David. Bueno, tal vez algún día podamos ir todos juntos al zoológico, dijo, tratando de mantener su tono ligero. A mis hijos también les encanta ver a los animales. Los ojos de Ilaiche se iluminaron por un momento, pero luego la duda se deslizó en su expresión. ¿En serio?, preguntó, con voz pequeña e incierta. ¿En serio?, dijo David con firmeza. Sería divertido ir juntos, ¿no crees? Ilaiche asintió, con una pequeña sonrisa sonando en las comisuras de su boca. Sí, lo sería. Continuaron hablando, David sacó gentilmente a Elías de su caparazón. Aprendió que el color favorito de los niños era el verde, que amaba la pizza pero odiaba las coles de Bruselas y que a veces tenía problemas para dormir por la noche porque extrañaba tener su propia habitación. Mientras conversaban, David se sintió cada vez más atraído por Elías. La resiliencia del niño lo asombró. A pesar de todo lo que había pasado, Ilaiche todavía tenía momentos de alegría y entusiasmo. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que amaba y, a veces, incluso soltaba una pequeña carcajada ante los intentos de bromas de David. Pero también hubo momentos que le rompieron el corazón a David, como cuando Ilaiche mencionó casualmente que siempre empacaba sus pocas pertenencias en una sola mochila por si tenía que mudarse nuevamente. O cuando habló de cómo trató de ser realmente bueno y callado en sus hogares de acogida, con la esperanza de que si era perfecto, tal vez quisieran quedarse con él. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el patio de recreo, David se dio cuenta de que habían estado hablando durante casi una hora. Miró hacia donde Emily y Ethan todavía estaban jugando, ahora involucrados en un elaborado juego de fantasía con otros niños. Probablemente debería llevar a mis hijos a cenar a casa, dijo David de mala gana. Pero ha sido realmente genial hablar contigo, Ilaiche. Ilaiche asintió, su timidez anterior volvió a aparecer. Sí, fue agradable, dijo en voz baja. David se levantó, quitándose los pantalones. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó, tratando de mantener su tono informal. Ilaiche se encogió de hombros. Probablemente. Solemos venir todos los días, a menos que llueva. Bueno, si estás aquí, tal vez podamos hablar un poco más, sugirió David. Y recuerda, puedes traer un dibujo para mostrármelo si quieres. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Ilaiche. De acuerdo, señor David. Intentaré recordar. Cuando David se alejó para recoger a Emily y Ethan, sintió una mezcla de emociones arremolinándose en su pecho, alegría por la conexión que había hecho con Ilaiche, tristeza por la situación de los niños y una creciente sensación de protección que lo sorprendió con su intensidad. Esa noche, después de que los niños se acostaron, David le contó a Sara su conversación con Elías. Mientras hablaba, podía ver las mismas emociones que sentía reflejadas en los ojos de su esposa. «Oh, David», dijo Sara cuando terminó, secándose una lágrima de su mejilla. «Ese pobre niño. Suena tan dulce y tan roto». David asintió, pasándose una mano por el pelo. «Él lo es. Pero también es increíblemente fuerte, Sara. Las cosas por las que ha pasado, la forma en que simplemente acepta que podría tener que mudarse en cualquier momento. Es desgarrador. Pero también es inspirador de alguna manera». Sara se acercó, tomando la mano de David en la suya. «¿Y cómo te sientes con todo esto?», ella preguntó amablemente. David se quedó callado por un momento, tratando de ordenar sus emociones enredadas. «No lo sé», finalmente admitió. «Me siento conectada con él de una manera que realmente no puedo explicarle. Como si quisiera protegerlo, darle todas las cosas que se ha estado perdiendo». Sara le apretó la mano. «Lo sé», dijo en voz baja. «Puedo oírlo en tu voz cuando hablas de él. Ya te preocupas por él». David asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo hago», susurró.
Y no puedo evitar pensar, ¿qué pasaría si fuera Emily o Ethan en su situación? ¿Qué pasaría si nuestros hijos fueran los que salieran de casa en casa, sin saber si tendrían que empacar, irse mañana? Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Ni siquiera puedo imaginarlo, dijo. Ningún niño debería tener que vivir así. Se sentaron en silencio un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Sara habló de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? David respiró hondo. No lo sé exactamente, dijo. Pero sé que quiero seguir hablando con Ilaiche, estar ahí para él de cualquier manera que pueda. Y creo que necesitamos avanzar con el proceso de crianza, incluso si no podemos ayudar a Ilaiche específicamente. Hay tantos niños por ahí que necesitan un hogar estable, incluso si es solo temporal. Sara asintió, con una mirada decidida asentándose en su rostro. Tienes razón. Tenemos mucho amor para darle a David. Necesitamos compartirlo con los niños que más lo necesitan. Cuando se fueron a la cama esa noche, la mente de David todavía estaba concentrada en Ilaiche. Pensó en la sonrisa tímida de los niños, en su entusiasmo al hablar de tigres, en la forma en que sus ojos se iluminaban ante la idea de ir al zoológico. Y pensó en la tristeza que subyace a todo, la soledad, la incertidumbre, la desesperada necesidad de estabilidad y amor. David se hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a Elías mientras se dormía. Él estaría allí para ese niño pequeño de cualquier manera que pudiera. Le mostraría a Ilaiche que había adultos a quienes les importaba, que lo veían como algo más que un niño más en el sistema. Y tal vez, solo tal vez, podrían darle a Ilaiche lo que más quería, una familia real, no solo una imaginaria. Durante las siguientes semanas, David se propuso buscar a Ilaiche cada vez que visitaban el parque. A veces sus conversaciones eran breves, solo un saludo rápido y una charla sobre el día de Ilaiche en la escuela. Otras veces hablaron durante una hora o más, David aprendiendo más y más sobre la vida del niño, sus esperanzas y sus temores. Ilaiche comenzó a abrirse más, compartiendo historias sobre sus diversos hogares de acogida, algunas buenas, otras no tan buenas. Le contó a David sobre la agradable familia con la que se había quedado durante 6 meses, el mayor tiempo que había estado en un solo lugar, y lo triste que se sintió cuando le dijeron que no podían retenerlo permanentemente. Pensé que tal vez querrían adoptarme, le confió Ilaiche una noche, su voz apenas por encima de un susurro. Pero dijeron que se mudarían a otro estado y que no podían llevarme con ellos. El corazón de David se contrajo ante el dolor en la voz de Elías. Eso debe haber sido muy duro, dijo amablemente. Ilaiche asintió, pateando las astillas de madera debajo del columpio. Sin embargo, está bien, dijo, tratando de sonar valiente. Mi papá me dijo que no era culpa mía, dijo. A veces los adultos toman decisiones que no tienen sentido. Pero eso no significa que haya algo malo en mí. David tuvo que tragar con fuerza para superar el nudo en la garganta. Incluso en sus fantasías, Ilaiche estaba tratando de protegerse del dolor del rechazo. Tu papá suena muy sabio, se las arregló para decir. A medida que pasaban los días, David se encontró esperando estas conversaciones cada vez más. Le encantaba ver la cara de Ilaiche iluminarse cuando veía a David al otro lado del patio de recreo. Le encantaba la forma en que el niño a veces corría para mostrarle un nuevo dibujo o contarle algo emocionante que había sucedido en la escuela. Emily y Ethan también habían comenzado a notar la creciente amistad de David con Ilaiche. Una noche, mientras caminaban a casa desde el parque, Emily tiró de la manga de David. Papá, dijo ella, con voz seria, ¿cuándo vendrá Ilaiche a vivir con nosotros? David quedó desconcertado por la pregunta. No lo sé, cariño, dijo. Honestamente. Todavía no sabemos qué niño será colocado con nosotros, pero estamos un paso más cerca de ayudar a un niño que necesita un hogar. Emily asintió, pareciendo considerar esto. Bueno, si viene a vivir con nosotros, ¿puede compartir mis materiales de arte? Creo que realmente le gustaban los nuevos lápices de colores que me regaló la abuela. David sintió una oleada de amor y orgullo por su hija. Eso es muy amable de tu parte, dijo, revolviéndole el pelo.
Estoy seguro de que a Ilaiche le encantaría eso. Mientras continuaban caminando a casa, la mente de David giraba con posibilidades. Él y Sara habían asistido a su primera sesión informativa de fomento y estaban en el proceso de completar la documentación inicial. Pero la idea de traer realmente a un niño a su hogar, de potencialmente darle a Ilaiche la familia que tanto necesitaba, todavía se sentía emocionante y aterradora al mismo tiempo. Esa noche, mientras David yacía en la cama, se encontró imaginando cómo sería tener a Elías como parte de su familia. Imaginó la sonrisa tímida de los niños en la mesa del desayuno, pensó en ayudarlo con su tarea, imaginó llevarlo al zoológico a ver a esos tigres que tanto amaba. Cuanto más pensaba David en ello, más correcto se sentía. Elías necesitaba una familia, y David comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, su familia también necesitaba a Elías. El sol de verano proyectaba largas sombras en la sala de estar mientras David y Sara se sentaban a la mesa del comedor rodeados de un mar de papeleo. Habían estado trabajando durante horas, llenando formulario tras formulario, cada uno acercándolos un paso más a su meta de convertirse en padres adoptivos. Nunca me di cuenta de que habría tanto papeleo, suspiró Sara, estirando los brazos por encima de la cabeza. David asintió, frotándose los ojos. Es mucho, pero vale la pena. Cada firma nos acerca a ayudar a Ilaiche y a niños como él. En ese momento, Emily asomó la cabeza a la habitación. Mamá, papá, ¿podemos ir al parque ahora? Prometiste que podríamos ir después de cenar. David miró su reloj, sorprendido de ver lo tarde que se había hecho. Por supuesto, cariño. Vamos a preparar a Isen. Mientras caminaban hacia el parque, la mente de David vagó hacia Ilaiche. ¿Estaría allí hoy? El niño se había convertido en una presencia constante en sus pensamientos, su sonrisa tímida y su espíritu resistente dejaron una marca indeleble en el corazón de David. Efectivamente, cuando se acercaban al patio de recreo, David vio a Ilaiche sentado solo en los columpios. Pero esta vez, en lugar de hablar con un padre imaginario, los ojos del niño se iluminaron al ver acercarse a David y su familia. Señor David. Elías gritó, saludando emocionado. El corazón de David se hinchó. Hola, amigo. ¿Cómo estás hoy? Mientras Emily y Isen salían corriendo a jugar, David se acomodó en el columpio junto a Ilaiche. Charlaron sobre el día de Ilaiche en la escuela, su último proyecto de arte y su continua fascinación por los tigres. Mientras tanto, David no pudo evitar imaginar cómo sería tener estas conversaciones todos los días, ser una presencia real y constante en la vida de Ilaiche. Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran, David y Sara se sentaron en el sofá a hablar sobre su progreso con el proceso de acogida. La trabajadora social llamó hoy, dijo Sara, su voz era una mezcla de emoción y nerviosismo. Tenemos nuestra inspección de la casa programada para la próxima semana. David asintió, sintiendo un aleteo de anticipación en su estómago. Eso es una gran noticia. ¿Crees que estábamos listos? Sara extendió la mano, apretando su mano. Creo que sí. Nos hemos estado preparando durante semanas. La habitación de repuesto está configurada. Hemos hecho todo a prueba de niños y, lo más importante, nuestros corazones están listos. David sonrió, llevándose la mano de Sara a los labios para darle un suave beso. Tienes razón. Podemos hacer esto por Ilaiche y por cualquier otro niño que nos necesite. Las siguientes semanas pasaron volando en un torbellino de actividad. David y Sara asistieron a clases de crianza temporal, aprendiendo sobre traumas, atención informada, problemas de apego y los desafíos únicos que enfrentan los niños en el sistema de crianza temporal. Se sometieron a verificaciones de antecedentes, se reunieron con trabajadores sociales y prepararon su hogar y sus corazones para la posibilidad de dar la bienvenida a un niño a sus vidas. A pesar de todo, su vínculo con Ilaiche continuó creciendo. El niño se convirtió en un elemento habitual en sus visitas al parque y David se encontró esperando sus conversaciones. Cada vez más, aprendió sobre las materias favoritas de Ilaiche en la escuela, sus sueños de convertirse en veterinario y su miedo secreto a las tormentas eléctricas. A medida que las semanas se convertían en meses,
el sueño de David y Sara de convertirse en padres adoptivos se acercaba cada vez más a la realidad. Pasaron la inspección de su casa con gran éxito, completaron toda la capacitación requerida y finalmente, después de lo que pareció una eternidad de espera, recibieron la llamada que esperaban. Señor y señorita Thompson. La voz de los trabajadores sociales crujió por teléfono. Tú eres. Eres mi nuevo papá adoptivo. David asintió, sintiendo lágrimas pinchando en las comisuras de sus ojos. Así es, amigo. Sara y yo vamos a ser tus padres adoptivos. ¿Eso está bien contigo? Y Ilaiche asintió lentamente, con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Sí, dijo en voz baja. Creo que me gustaría eso. Mientras llevaban a Ilaiche a la casa, presentándole a Amelie y Isen, David sintió que una sensación de rectitud se apoderaba de él. Esto estaba destinado a ser la familia de Elías, aunque solo fuera por un tiempo. Los primeros días fueron un ajuste para todos. Elías era callado y reservado, claramente inseguro de su lugar en este nuevo entorno. Pero lentamente, con paciencia y amor, comenzó a abrirse. Una noche, aproximadamente una semana después de que Ilaiche se mudara, David encontró al niño sentado solo en su habitación, mirando una fotografía gastada. Oye, amigo, dijo David en voz baja, sentándose junto a Ilaiche. ¿Qué tienes ahí? Ilaiche dudó un momento antes de sostener la foto. Mostraba a una mujer sonriente con los mismos cálidos ojos marrones de Ilaiche. Es mi mamá, dijo en voz baja antes de enfermarse. David sintió que le dolía el corazón por el niño. Ella es hermosa, dijo gentilmente. Tiene sus ojos. Ilaiche asintió, trazando el rostro de su madre con un dedo meñique. La extraño, susurró. David puso un brazo alrededor de los hombros de Elías, acercándolo. Sé que lo haces, amigo, y está bien extrañarla. No estamos tratando de reemplazarla o hacer que la olvides. Solo queremos brindarte un lugar seguro para vivir y crecer. Elías se inclinó hacia el costado de David, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Se sentaron así durante mucho tiempo, David ofreciéndole consuelo tranquilo mientras Elías lloraba por la madre que había perdido. A medida que pasaban las semanas, Ilaiche comenzó a integrarse más plenamente en su vida familiar. Jugaba juegos de mesa con Amelie y Isen, ayudaba a Sara en la cocina e incluso comenzó a llamar a David papá vacilante al principio, pero con creciente confianza. Un sábado por la mañana, David se despertó y encontró a Ilaiche ya en la cocina, intentando hacer panqueques. Buenos días, papá, dijo Ilaiche, con la cara arrugada de concentración mientras agitaba la masa. Quería sorprender a todos con el desayuno. David sintió que su corazón se hinchaba de amor. Eso es muy considerado de tu parte, amigo. ¿Necesitas ayuda? Juntos hicieron una pila de panqueques ligeramente torcidos pero deliciosos. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, con el jarabe goteando de las barbillas y la risa llenando el aire, David llamó la atención de Sara. Ella sonrió, con una expresión de pura felicidad en su rostro. Esto, pensó David, era de lo que se trataba la familia. El verdadero punto de inflexión llegó una noche, varios meses después de que Elías viniera a vivir con ellos. Habían pasado la tarde en el parque jugando fútbol y disfrutando del cálido clima primaveral. Mientras caminaban a casa, con la manita de Ilaiche metida firmemente en David's, el niño levantó la vista con expresión seria. Papá, dijo, su voz se llenó de una mezcla de asombro y certeza. Me alegro de que estés realmente aquí ahora. David sintió que se le atascaba el aliento en la garganta. Se agachó, encontrándose con los ojos de Elías. ¿A qué te refieres, amigo? Ilaiche movió los pies, de repente tímido. Antes, cuando solía ir al parque sola, fingía que tenía un papá que jugaba conmigo. Pero ahora te tengo de verdad. David abrazó a Ilaiche con fuerza, sintiendo que las lágrimas le pinchaban los ojos. Así es, amigo, susurró. Estoy aquí de verdad y no voy a ninguna parte. Mientras continuaban caminando a casa, Ilaiche charlando emocionado sobre su día en el parque, David sintió que una profunda sensación de gratitud se apoderaba de él.
El niño que una vez estuvo tan solo, que tuvo que inventar un padre con quien jugar, ahora tenía una verdadera familia que lo amaba. Esa noche, después de acostar a Ilaiche en la cama, David y Sara se sentaron en el columpio del porche, viendo salir las estrellas. Creo que es el momento, dijo David en voz baja, apretando la mano de Sara. Ella asintió, entendiendo de inmediato comenzar el proceso de adopción. Sí, respondió David, con la voz llena de emoción. No puedo imaginar a nuestra familia sin él. Ahora quiero hacerlo oficial. Sara apoyó la cabeza en el hombro de David. Yo también. Él pertenece con nosotros. El camino por delante no sería fácil. Habría más papeleo, más reuniones, más obstáculos legales que superar. Pero mientras David se sentaba allí, abrazado a su esposa, pensando en los 3 niños durmiendo tranquilamente adentro, supo que todo valdría la pena. Se habían propuesto cambiar la vida de un niño, darle a Ilaiche la familia que merecía. Pero en el proceso, Ilaiche también había cambiado sus vidas. Él les había mostrado el verdadero significado de la resiliencia, de la esperanza, del amor incondicional. Mientras las primeras estrellas brillaban en el cielo oscuro, David hizo un voto silencioso. Haría lo que fuera necesario para hacer de Ilaiche una parte permanente de su familia. El niño que una vez fingió tener un padre nunca tendría que fingir de nuevo. Este fue solo el comienzo de su viaje juntos. Claro, David sabía en su corazón que era el comienzo de algo hermoso. Una familia que alguna vez estuvo incompleta, ahora está completa. Un niño pequeño, una vez solo, ahora rodeado de amor. El suave resplandor del amanecer se filtró a través de las cortinas mientras David se despertaba de su sueño. Miró el reloj de la mesita de noche. 05:30 am era más temprano de lo habitual, pero hoy no fue un día cualquiera. Hoy era el día en que oficialmente se convertirían en la familia eterna de Ilaiche. David se levantó de la cama, con cuidado de no despertar a Sara, y se acomodó en el pasillo. Se detuvo afuera de la habitación de Ilaiche, empujando suavemente la puerta para abrirla. El niño estaba profundamente dormido, sus rizos oscuros se extendían por la almohada, su pecho subía y bajaba con cada respiración tranquila. El corazón de David se hinchó de amor mientras miraba a su hijo. Porque eso es lo que Elías era ahora en todos los sentidos que importaban. Mientras el aroma del café y los panqueques llenaba la casa, el resto de la familia comenzó a moverse. Sara fue la primera en unirse a David en la cocina, envolviéndolo con los brazos por detrás mientras volteaba un panqueque. «Buenos días», murmuró ella, presionando un beso en su mejilla. «¿Estás listo para hoy?» David se volvió en su abrazo, encontrándose con sus ojos. «Más que listo. He estado listo desde el día que lo conocimos». Su momento fue interrumpido por el sonido de pasos atronadores en las escaleras. Emily irrumpió en la cocina, con el pelo enredado, seguida de cerca por Isen y Ilaiche, de ojos somnolientos. ¿Es hoy el día?, Emily preguntó emocionada. ¿Elías será nuestro verdadero hermano hoy? David se rió entre dientes, revolviéndose el pelo. Él ya es tu verdadero hermano, cariño. Hoy solo lo hace oficial en papel. Elías retrocedió un poco, sus ojos se cruzaron entre David y Sara. ¿Realmente está sucediendo?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. ¿De verdad quieres adoptarme? Sara cruzó la habitación, arrodillándose al nivel de Ilaiche. Por supuesto que sí, cariño. Te amamos mucho y queremos que seas parte de nuestra familia para siempre. ¿Eso está bien contigo? El rostro de Ilaiche estalló en una amplia sonrisa, sus ojos brillaban con lágrimas sin derramar. Asintió vigorosamente, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. La familia se reunió alrededor de la mesa, cavando en la pila de panqueques con chispas de chocolate. Mientras comían, David y Sara explicaron lo que sucedería en el juzgado. Respondieron a las preguntas de Emily y Isen sobre el proceso de adopción y le aseguraron a Ilaiche que todo estaría bien. Después del desayuno, hubo una gran actividad mientras todos se vestían con sus mejores galas. David ayudó a Isen con su corbata mientras Sara trenzaba el cabello de Emily.
Ilaiche se paró frente a su espejo, jugueteando con el cuello de su nueva camisa abotonada. David apareció en la entrada, sonriendo ante el reflejo de Elías. ¿Necesitas ayuda, amigo? Elías asintió, volviéndose hacia David. Mientras David se arrodillaba para enderezar el cuello de Elías, el niño habló en voz baja. Papá, ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si el juez dice que no? El corazón de David se encogió ante el miedo en la voz de Elías. Puso sus manos sobre los hombros de los niños, encontrándose con sus ojos. Nada va a salir mal, Ilaiche. El juez ya revisó nuestro caso y todo está en orden. Pero incluso si algo sucediera, no cambiaría lo que sentimos por ti. Eres nuestro hijo, no importa lo que diga un pedazo de papel. ¿De acuerdo? Ilaiche asintió, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. De acuerdo, papá. El viaje al juzgado estuvo lleno de una mezcla de emoción y energía nerviosa. Amelie y Isen charlaban en el asiento trasero mientras Ilaiche se sentaba en silencio, con su mano apretada con fuerza en la de Sarah. Mientras entraban al juzgado, David sintió una sensación de déjà vu. Parecía que solo ayer se habían parado en un edificio similar siendo aprobados como padres adoptivos. Ahora aquí estaban de nuevo, a punto de dar el paso final para hacer de Elías una parte permanente de su familia. Fueron recibidos por su abogada, una mujer amable llamada Miss Johnson, que los había guiado a través del proceso de adopción. Los condujo a una pequeña sala del tribunal y les explicó que el juez estaría con ellos en breve. Mientras esperaban, David sintió que la pequeña mano de Elías se deslizaba dentro de la suya. Miró hacia abajo para ver al niño mirándolo fijamente, con los ojos muy abiertos con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Realmente está sucediendo, no? Elías susurró. David apretó su mano suavemente. Seguro que sí, amigo. ¿Estás lista? Ilaiche asintió, con una mirada decidida asentándose en su rostro. Estoy listo para ser Thompson. El juez, un abuelo paterno con ojos amables y una cálida sonrisa, entró en la sala del tribunal. Saludó a la familia, con la mirada fija en Elías. Bueno, joven, dijo, con voz suave, entiendo que estás aquí para convertirte en un miembro permanente de la familia Thompson. ¿Es eso cierto? Ilaiche asintió, su voz fuerte y clara mientras respondía, sí, señor. Quiero que sean mi familia para siempre. La sonrisa de los jueces se ensanchó. Eso es maravilloso de escuchar. Ahora hagámoslo oficial, ¿de acuerdo? Los siguientes minutos pasaron en una confusión de jerga legal y firmas. David y Sara respondieron a las preguntas de los jueces, reafirmando su compromiso con Elías. A Amelie y Isen se les preguntó si querían que Ilaiche fuera su hermano, a lo que respondieron con asentimientos entusiastas. Finalmente, el juez se volvió hacia Elías. Ilaiche, ¿quieres que David y Sarah Thompson sean tus padres ahora y para siempre? La voz de Elías sonó clara y fuerte. Sí, lo hago. El martillo de los jueces bajó con un ruido sordo. Luego, por el poder que me confiere el Estado, declaro definitiva esta adopción. Felicitaciones, Elijah Thompson. Ahora eres oficialmente miembro de esta familia. La sala del tribunal estalló en vítores. David tomó a Elías en sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Sara se unió al abrazo, seguida rápidamente por Amelie y Isen cuando salían del juzgado. Al salir a la brillante luz del sol, Elías tiró de la mano de David. Papá, dijo, su voz se llenó de asombro. Nunca más tendré que fingir, ¿verdad? David se arrodilló, encontrándose con los ojos de Elías. No, amigo, dijo, con la voz llena de emoción. Nunca más tendrás que fingir. Esto es real y es para siempre. Ilaiche echó sus brazos alrededor del cuello de David, enterrando su rostro en el hombro de su padre. Te quiero, papá, susurró. Yo también te amo, hijo, respondió David, sosteniendo a Elías cerca. Más de lo que podrías imaginar. La familia se amontonó en el automóvil, todos hablando a la vez sobre sus planes para celebrar. Mientras conducían, Sara se volvió hacia David con una sonrisa. ¿A dónde ahora?
David miró por el espejo retrovisor y se encontró con los ojos de Ilaiche. ¿Qué dices, amigo? ¿Dónde deberíamos ir a celebrar? El rostro de Ilaiche se iluminó. ¿Podemos ir al parque? ¿En el que nos conocimos por primera vez? David asintió, formándose un nudo en la garganta ante el recuerdo. Eso suena perfecto. Llegan al parque, el mismo donde David había visto a Ilaiche jugando solo por primera vez hace tantos meses. Mientras caminaban hacia el patio de recreo, David no pudo evitar maravillarse de cuánto había cambiado. Emily y Isen corrieron hacia los columpios mientras Ilaiche se quedaba atrás, con las manos aún firmemente entrelazadas en David's. Vamos, David alentó. Ve a jugar con tu hermano y hermana. Elías vaciló por un momento, luego miró a David con una sonrisa traviesa. ¿Me empujarás en los columpios, papá, como solías hacerlo? David se rió, su corazón se hinchó de alegría. Por supuesto que lo haré, amigo. Corre allí. Mientras David empujaba a Ilaiche en el columpio, cada vez más alto, recordó la primera vez que había visto al niño en este mismo parque. En ese entonces, Ilaiche había estado solo, creando un padre imaginario para llenar el vacío en su vida. Ahora estaba rodeado de amor, parte de una familia real que nunca lo dejaría ir. Sarah se unió a ellos, envolviendo un brazo alrededor de la cintura de David mientras veían jugar a sus hijos. Míralo, dijo en voz baja, asintiendo con la cabeza hacia Ilaiche. Está tan feliz. David asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. La risa de Elías resonó en el patio de recreo, un sonido de alegría pura y desenfrenada. Estaba muy lejos del chico callado y retraído que habían conocido por primera vez. A medida que avanzaba la tarde, la familia se reunió en una manta de picnic debajo de un gran roble. Compartieron bocadillos y fruta, charlando y riendo juntos. Ilaiche se apoyó contra el costado de David, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Papá, dijo, mirando a David. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, amigo. ¿Qué tienes en mente? Elías dudó por un momento, luego preguntó, ¿por qué me elegiste? De todos los niños que podrías haber acogido o adoptado. ¿Por qué yo? David guardó silencio por un momento, considerando cuidadosamente su respuesta. Sabes, Ilaiche, no creo que te hayamos elegido a ti. Creo que nos elegiste a nosotros. Ese día en el parque, cuando te vi jugando solo, algo en mi corazón sabía que estabas destinado a ser parte de nuestra familia. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. ¿En serio? David asintió, acercando a Ilaiche. De verdad. Has traído tanto amor y alegría a nuestras vidas. Ilaiche fueron los afortunados. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el parque, la familia empacó su picnic y se preparó para regresar a casa. Ilaiche se demoró un momento, contemplando el patio de recreo donde su vida había cambiado tan dramáticamente. ¿Listo para ir a casa, amigo? Preguntó David, poniendo una mano gentil sobre el hombro de Elías. Elías miró a David, su rostro brillaba de felicidad. Sí, papá. Vámonos a casa. Y en ese momento, rodeado del amor de su familia, Ilaiche supo que nunca más tendría que fingir. Esto fue real. Esto fue para siempre. Esto era el hogar. La compasión de David y el vínculo que formó con el joven Ilaiche llevaron a una transformación conmovedora, no solo en la vida de Ilaiche, sino en los corazones de todos los que presenciaron su historia. Si la historia de bondad y segundas oportunidades de David te conmovió, asegúrate de suscribirte para recibir más historias edificantes de amor, resiliencia y esperanza. Y antes de que te vayas, nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en los zapatos de David? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación.